Hola, ¿cómo están? Yo soy Alex Sierra y ya estamos en un blog más en tu canal, Charlas con Alex Sierra. Acuérdate de compartir este contenido, de darle like, de suscribirte al canal, es sumamente importante para nosotros que sigas todas nuestras transmisiones que hemos hecho, todos los temas que hemos estado subiendo, obviamente para tu beneficio, esperando que encuentres algo dentro de esos temas, algo que te beneficie. Y esta tarde pues vamos a hablar de un tema que se toca mucho dentro de las escuelas, se toca mucho en muchos lugares. De hecho, hay un libro dedicado a este tema en donde vamos a hablar de tu hijo, tu espejo. Si realmente nuestros hijos son nuestros espejos, si realmente es cierta esta teoría, si realmente son tal cual nosotros somos o no es cierto, ellos o han modificado ciertas cuestiones o ciertas conductas, no lo sabemos, hoy lo vamos a descubrir y espero que te quedes con nosotros para este tema. Y en este tema de tu hijo, tu espejo, en el libro justamente habla porque a veces los padres no se llevan tan bien con algunos de sus hijos, con uno en específico o tal vez con dos. No sabemos por qué son los motivos y por qué son las razones. Y justamente en este libro que habla de este tema dice que esas personas o esos niños con los cuales nosotros no nos llevamos bien justamente son exactamente nuestra copia. Se comportan como nosotros, hablan como nosotros, piensan como nosotros y en algún momento actúan como cuando nosotros actuábamos cuando éramos niños, como cuando nosotros en determinado momento éramos adolescentes, éramos jóvenes, éramos niños y tienen los mismos comportamientos que teníamos nosotros, pero a veces ya cuando estamos en esta edad adulta pues se nos olvida en determinado momento pues todo lo que hacíamos, ¿no? Por eso a veces decimos los psicólogos que es necesario que nos ubiquemos un poquito a la edad de nuestro hijo para poder entender lo que está haciendo. Antes, pues las cosas eran completamente diferentes, ¿no? Antes a veces las abuelas, las mamás, pues nos controlaban de una manera hermosa y magistral, ¿no? A veces con los ojos nos decían todo lo que iba a suceder en ese momento o cuando llegáramos a casa. El día de hoy, ¿no? El día de hoy todos los chicos no tienen límites, no saben lo que es una autoridad o una figura de autoridad. Y es verdad que nuestros hijos son nuestro espejo. Ellos van a aprender a través de nosotros todo lo que son. Acuérdense que los niños hasta la edad de 8 años son como una pequeña esponja en donde van a empezar a recopilar toda la información que está a su alrededor, lo que ven, lo que escuchan, no porque nosotros les enseñemos. Una cosa es que alguien te enseñe algo y otra cosa es que tú vayas aprendiendo a través de lo que tú vas viendo y escuchando. Y desgraciadamente los padres actualmente no tenemos esta paciencia para poder educar a nuestros hijos y enseñarle a nuestros hijos pues buenos modales, algunos límites, algunas obligaciones, porque bien es cierto que los chicos tienen el día de hoy muchos derechos, pero también se les ha olvidado decirle cuáles son todas las obligaciones. Y obviamente hay chicos que no llevan a cabo las obligaciones y nada más quieren estos derechos. Entonces siempre habrá este choque, ¿no? Con uno de nuestros hijos, porque es exactamente igual que nosotros, porque nos reflejamos, porque nos proyectamos a cuando teníamos su misma edad, contestábamos igual, caminábamos igual, pensábamos igual, no hacíamos las cosas, no obedecíamos en determinado momento a nuestras figuras de autoridad, que en ese momento era papá, mamá, o con quien nosotros estuviéramos en ese momento, tal vez con el abuelo, con la abuela, con los tíos, a lo mejor nos cuidaban, ¿no? Si en algún momento mamá o papá tendrían que trabajar o tenían que hacer una actividad. Entonces, esos niños con los que tú no te estás llevando bien, ¿no? Sea una hija o un hijo, porque es para ambos padres, en determinado momento, si tú observas, si tú realmente ves lo que está haciendo tu hijo, cómo se comporta, cómo piensa, qué es lo que dice, cómo actúa, cuáles son sus gesticulaciones, porque a veces nosotros hablamos a través de gesticulaciones, a veces los movimientos de las manos, nuestro comportamiento de nuestro cuerpo también habla mucho, todo lo que nosotros no somos capaces de decir con nuestra boca, a veces de ese cuerpo pues habla de más. Y si tú observas a tu hijo te vas a dar cuenta que es exactamente igual que
tú a esa misma edad. Es exactamente igual que tú a la edad que tiene tu hijo actualmente. Pensabas de la misma manera, tampoco hacías caso, tampoco hacías las labores que te correspondían en casa, no hacías las cosas que a ti te correspondían, tus propias obligaciones. Y cuando no tenemos nosotros esta preparación dentro de los límites y dentro de nuestras obligaciones, es muy complicado poder dar a nuestros hijos estos límites, ¿no? Creo que aquí lo más importante es primero nosotros ponernos límites como papás, ¿no? Porque a veces nos chocan, no nos agrada la forma de ser de nuestros hijos, pero tú los educaste, son tus hijos. Tú les dijiste cómo se comportaran a través de tus mismas actitudes. La forma en la que se dirigen contigo, a lo mejor te gritan, a lo mejor te insultan, es la forma en lo que ellos han visto cómo tratas a tu propia madre, a tu propio padre, a tu propia esposa. Y ellos obviamente van aprendiendo. Nadie les enseña, nadie les dice eso está bien o eso está mal. Y a veces cuando tú como padre quieres decirle a uno de tus hijos eso está mal, tus hechos están confirmando otra cosa completamente diferente. Entonces tendríamos que empatar primero nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras actitudes para que cuando tus hijos vean en ti algo, tú lo puedas apoyar con lo que estás diciendo, ¿no? Si en determinado momento tú te sigues comportando de una manera equivocada y le dices a tus hijos que se tienen que comportar de todo lo contrario que tú estás haciendo, pues obviamente tus hijos no te van a creer. Tú vas a perder toda esta figura de autoridad en determinado momento y va a llegar un momento en que tus hijos van a hacer, porque es algo instintivo esta venganza que a veces tenemos, y más cuando los papás ya no están cumpliendo nuestros caprichos, ya no nos están dando lo que en algún momento nos daban por culpa o por lo que fuera. Llega un momento en que esta venganza hacia los padres se hace evidente. Llega un momento en que esta venganza hacia la mamá o hacia el papá se hace evidente, porque ya ellos no están haciendo lo que siempre hicieron con él, darle todo, llevarle a todos los lados que él pedía, comprarle todo lo que pedía, aún lo necesitara o no. En Reyes, obviamente, Reyes exageraban, los Reyes exageraban, o Santa Claus, ¿no? Dependiendo quién era el que daba esos regalos. Llegaba un momento en que a veces le daba más de lo que el niño pedía, ¿no? Entonces, cuando el niño se va acostumbrando a que así es la vida, que me van a dar todo, me van a solucionar todo, me van a ayudar en todo, mis papás tienen que estar a la hora que yo quiero, de la forma que quiero en el momento que yo los estoy necesitando. Cuando papá o mamá no lo hace, entonces viene esta venganza automática y entonces el niño va a hacer cosas que sabe que en algún momento te van a molestar, saben que en algún momento van a ponerte irritable, te van a hacer enojar, te va a sacar de tus casillas, va a provocar gritos, insultos y sombrerazos para que en determinado momento el niño también tenga armas con que poderte estar chantajeando, ¿no? Acuérdate que ya me pegaste, acuérdate que me dijiste, y si no me lo compras le voy a decir a mi papá o le voy a decir a mi mamá, ¿no? A veces hemos hecho partícipe a nuestros propios hijos de nuestros propios errores, ¿no? Y ellos se han dado cuenta que hay muchas cosas que hemos hecho que no son las correctas, por ejemplo, infidelidades, por ejemplo, gritos hacia la pareja, insultos, golpes, los hemos hecho partícipe, nosotros hemos hecho que ellos vean este tipo de actitudes, ¿no? Y obviamente va a llegar un momento en el que también se van a comportar de la misma manera. ¿Y cuáles son las primeras personas con las que lo van a empezar a practicar? Pues obviamente con los padres. Necesitan a quién agredir. Los niños el día de hoy son tan agresivos en la escuela como el papá es tan agresivo con la mamá, ¿no? Hoy ya tiene un nombre, le dicen bullying, antes no tenía un nombre, pero es exactamente lo mismo. Cuando el niño se siente más triste, más solo, más enojado por todo lo que está sucediendo en la casa, va a buscar con quién sacar toda esta frustración. Y obviamente va a buscar a alguien que sea igual a mamá, que se deje someter, que se deje humillar, que se deje golpear, para poder en él descargar toda su ira, toda su furia, porque no lo puede hacer con la persona correcta, que en este caso puede ser papá, o incluso el día de hoy con la mamá, ¿no? Que también las mamás se están tornando un poco agresivas. Y cuando el niño está aprendiendo que así es la vida, que entre más encuentres débiles dentro de tu camino, vas a poder hacer con ellos lo que tú quieras. Obviamente cuando tú te enteras de cómo es tu hijo, pues te vas a dar cuenta que es tu propio reflejo, es tu propio espejo,
Tú no eres capaz a veces como papá de decirle que está haciendo mal. Por ejemplo, si está bebiendo en demasía, no le puedes decir que no lo haga cuando en casa lo está viendo, que lo hace mamá, que lo hace papá, que lo hacen los hermanos. ¿Con qué calidad moral a veces podemos decirle a un hijo que no lo haga cuando en casa se está haciendo, ¿no? Entonces, a veces, cuando todas estas situaciones empiezan a salir, ¿no? Después de estos 8 años, que el niño empieza a manifestar todo lo aprendido, todas las conductas aprendidas a través de lo que se ha vivido dentro de casa, pues obviamente va a llegar un momento en que a ti te va a molestar, ¿no? Y entonces te vas a ver reflejado. Inconscientemente va a haber un rechazo hacia ese niño porque es tu espejo, porque se comporta de la misma forma en la que te comportas tú, porque te contesta como contestas tú, porque actúa como actúas tú, porque hace lo mismo que haces tú. Lo que tú no te habías dado cuenta es lo mismo que a ti te molesta, es lo que le molesta a todas las personas que hay alrededor. Las mismas molestias que te hace sentir tu hijo o tu hija en esta situación de tu hijo, tu espejo, es la misma forma en la que tú has hecho sentir a los demás, es la misma forma en la que has hecho pensar a los demás sobre ti. Esas mismas actitudes que el día de hoy tienen tus hijos, tú las has tenido con las demás gente y lo que tú estás sintiendo en este momento lo ha sentido tu mamá, tu papá, tus hermanos, tus primos, tus tíos, tus parejas, tus demás hijos, si es que tienes más hijos. Y no nos habíamos dado cuenta en esta situación hasta que ya no tenemos una buena relación, una buena comunicación con nuestros hijos. Cuando sentimos que ya es imposible la relación, ni siquiera somos capaces de buscar ayuda, ni siquiera somos capaces de mandar a nuestros hijos tal vez a un tratamiento, o más bien el error que cometemos es que queremos mandar a nuestros hijos a algún tratamiento psicológico, terapéutico, pero no nos damos cuenta que a veces como padres los primeros que tenemos que estar en este tratamiento pues somos nosotros, para que nos digan qué es lo que está sucediendo, qué fue lo que pasó dentro de la educación de mi hijo, qué es lo que yo estoy proyectando el día de hoy con mi hijo, con mi hija, que no me puedo llevar bien, por qué sus actitudes me molestan tanto, por qué lo que dice me molesta tanto, por qué lo que habla, de la forma en la que se conduce me molesta tanto. El primero que tendría que tomar tratamiento obviamente es el papá, obviamente es la mamá, porque se da más, ¿no? Esta situación de tu hijo, tu espejo, con las mamás y las hijas, ¿no? A veces los hijos son más cómplices, ¿no? Con los papás. Pero en este caso de las mujercitas, pues obviamente empiezan a tener, ¿no? Este alejamiento, empiezan a tener este choque, porque la mamá en determinado momento ya sabe que si va a una fiesta, se va a emborrachar, va a estar con amigos, tal vez haga otro tipo de situaciones que a su edad no está permitida, porque ella en determinado momento lo hizo, porque sabe lo que se va a una fiesta y a veces dentro de nuestros miedos, dentro de estos asuntos inconclusos en nosotros, que todavía no hemos trabajado, que no hemos sanado, que en determinado momento no hemos trascendido, entonces lo proyectamos a nuestros hijos y entonces viene la censura, ¿no? No lo hagas, no vas a ir, no esto, no aquello, y entonces la hija se pone así un poco histérica y entonces empieza el conflicto con la mamá y de repente se convierten en dos grandes enemigas, ¿no? Se caen mal las actitudes, las palabras, lo que hace una o lo que hace la otra, justamente por esta situación en donde te das cuenta que tu hija o tu hijo son tu espejo. Exactamente tu espejo. Lo que tal vez en algún momento tú dijiste, yo no voy a permitir, ¿no? Yo no voy a dejar, yo voy a educar mejor a mis hijos, porque a veces como papás tenemos esta idea fantasiosa en determinado momento, en donde yo voy a hacer que mis hijos sí sigan reglas porque a mí no me dieron reglas. Yo no voy a permitir que mis hijos me hablen así porque yo sí lo hice con mi papá o con mi mamá. Yo no voy a educar a mis hijos como me educaron a mí. Yo le voy a dar a mis hijos lo que en determinado momento a mí no me dieron, ¿no? Todas las cosas que pensamos en algún momento cuando no tenemos hijos. Y cuando ya tenemos hijos, nos damos cuenta que no hicimos nada de lo que nosotros pensamos. Es más, lo complicamos más todavía, ¿no? En lugar de ser antes teníamos respeto por los padres, el día de hoy tus hijos ni respeto te tienen, es más, ya ni miedo te tienen, ¿no? Antes unos decían, por lo menos si no te tienes respeto, que te tenga miedo. El día de hoy los chicos ya no tienen miedo, ya no tienen respeto, ya no tienen absolutamente nada por los padres y obviamente esto es una gran responsabilidad de los padres porque los padres no han sabido poner límites, porque los padres no han sabido poner reglas, porque ha sido una contienda, una lucha, una pelea de todos los días, de no vas, de no hagas, de no esto, de no aquello, porque en algún momento a ti se te olvidó que tú también lo hiciste.
En algún momento se te ha olvidado que tú también fuiste de esa manera. Por eso a veces los psicólogos recomendamos esta parte de ponte un momento en tus zapatos. Cuando tenías esa edad, ¿tú qué hacías? ¿Tú qué pensabas? ¿Qué querías hacer? ¿No? ¿Qué querías actuar? ¿A dónde querías ir? Pero había más respeto por los padres. Entonces, si tú te pones en los zapatos de tus hijos, te vas a dar cuenta que lo mismo que tu hijo quiere el día de hoy, los mismos anhelos, las mismas ganas de ir a una fiesta con los amigos, de conocer otro tipo de situaciones, tú también las tenías, pero tú no tuviste tanta libertad. No te dieron tanta libertad como el día de hoy tú se la diste a tus hijos, ¿no? ¿Qué ha sido el peor error que hemos cometido? Darles tanta libertad. A veces venimos de padres tan autoritarios, de padres tan cerrados, de padres tan cuadrados, que dices tú que en determinado momento te lastimaron tanto porque te pusieron a hacer la limpieza, el quehacer y lavabas y planchabas y bla, 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 que el día de hoy gracias a eso, bueno, eres una buena mujer. O el hombre, ¿no? En determinado momento es que mi papá me levantaba los sábados y los domingos y lo tenía que acompañar a trabajar y me tuvo que hacer responsable desde pequeño y desde pequeño me tuve que hacer responsable de muchas cosas sin darte cuenta que eso es lo que el día de hoy te permite ser cabeza de una familia. Entonces, como venimos de estas quejas, ¿no? De donde tuvimos unos padres así muy tiranos, ¿no? Muy, muy cuadrados, muy cerrados, muy de hacer las cosas como ellos querían. El día de hoy se perdió eso y entonces los papás se fueron del todo el lado de la flexibilidad, ¿no? Donde se les permite todo. Por eso hay este tema de los niños tiranos, ¿no? De padres sumamente endebles emocionales, en donde el día de hoy el que manda y el que ordena es el hijo, ¿no? Y entonces, si tú te empiezas a retroceder un poco dentro de tu propia historia, te vas a dar cuenta que tu hijo es tu espejo. Que todo lo que detestas en tu hijo, que todo lo que no te agrada en tu hijo, es lo mismo que tú has hecho toda la vida. Es lo mismo que haces el día de hoy, es lo mismo que tú en determinado momento quisiste hacer y no lo pudiste hacer y el día de hoy sí lo hace, y también eso causa envidia entre padres e hijos. Entonces, creo que es un tema que tendríamos que reflexionar al máximo. ¿Qué estoy haciendo con mis hijos? ¿Cómo los estoy educando? ¿No? ¿Con qué les estoy permitiendo que aprendan? Porque si hablamos de enseñanza, pues creo que no hablamos de mucho, ¿no? Más bien, ¿qué están aprendiendo mis hijos a través de lo que están viendo en casa, ¿no? ¿Por qué mi hijo se comporta de esa manera? ¿Por qué mi hijo está siendo tan agresivo? ¿Por qué mi hija está siendo tan callada, tan ausente? ¿Por qué se están recluyendo dentro de su habitación, dentro de su espacio seguro y se están haciendo adictos al internet, al celular, a los juegos y demás? Esas son las primeras adicciones, otras vendrán después si no le pones un alto, si no te das cuenta y revisas dentro de tu propia historia y dentro de lo que estás viviendo actualmente, que tu hijo es tu espejo. Pero para eso, obviamente, después de reconocerlo, necesitamos terapia. Urge terapia tanto para ustedes como para los hijos, para que se empiecen a poner límites, para que se empiecen a poner obligaciones. Sí, los hijos tienen derechos, pero también necesitan tener obligaciones y que los papás no podemos dejarnos mandar por los hijos, que debe de haber una figura de autoridad sí o sí. Es sumamente importante una figura de autoridad dentro de casa y si no la hay, entonces vienen todos estos conflictos donde los hijos están mandando a los padres. Yo espero que esto te sirva un poco y si no, investiga más. Yo siempre los he invitado a la investigación. No me crean a mí al 100%, solamente es un punto de vista. Investiguen más sobre esta situación de tu hijo, tu espejo, y te vas a dar cuenta de todavía más detalles. Yo nada más te estoy dando la información básica y si en algo te puede servir, pues me va a agradar muchísimo. Recuerda siempre compartir este contenido, dale like, pon la campanita, suscríbete y nos vemos para el siguiente blog. Gracias.